pasado por la sección de los esfingolípidos y ya habíamos culminado con esa sección. Vamos a ver, lípidos, acá está. Bien. Los esfingolípidos, esa no es ninguna otra cosa más que la vaina de mielina que recubre las células. Esto está compuesto por esfingolípidos. Si ustedes recuerdan o si han visto ya anteriormente pues este pequeño diagrama cuando mirábamos los tipos de lípidos o cómo se conformaban, pues la esfingosina es una molécula de la cabeza polar con un ácido graso. Si a esta molécula le agregamos otro ácido graso, ustedes ven esta colita en amarillo, pues es un ácido graso, así que en este caso cuando la esfingosina adquiere otro ácido graso se llama ceramida. Esta ceramida ustedes la encontraban, les decía yo, en los productos que les venden para el cuidado del cabello, porque la ceramida es uno de los lípidos que conforma la cutícula del pelo. Y también se encuentra presente en la piel, así que ustedes van a ver que muchas cremas dicen favorece o fortalece las ceramidas naturales de la piel, cosas así. Bien, ahora si a esta misma ceramida usted le agrega una molécula de azúcar, pues esta pasa a ser un glucoesfingolípido. ¿Sí? Con el nombre usted pues deduce un poco de qué se trata. Gluco porque tiene una glucosa, generalmente glucosa, aunque en realidad puede ser cualquier otro tipo de azúcar. Y pues el esfingolípido. ¿Para qué nos sirven estos esfingolípidos? Pues ya lo estábamos diciendo anteriormente, que estos son los que conforman la vaina de mielina de las células. Esta célula de Schwann, que es la que produce esta vaina de mielina, esta capa gruesa de lípido, nos sirve como mecanismo para protección, también sirve para regenerar el axón de la neurona. Cuando la neurona necesita un nutriente, pues lo comienza a sacar de acá. Así que esta es la importancia de los lípidos para el cerebro. Su cerebro no puede vivir sin estos lípidos. Si usted empieza a quitarle esta capa de mielina, la transmisión de los impulsos nerviosos dentro del cerebro se vuelve lenta, se vuelve torpe, así que comienza uno a tener algunos problemas con la motilidad y con la articulación de palabras. Y dependiendo del lugar donde se encuentre la vaina de mielina, pues usted tiene un tipo de enfermedad o la otra. Si recuerdan a Stephen Hawking, pues él tiene un tipo de enfermedad que es neurodegenerativa, que le ataca la vaina de mielina, en ese caso, en el caso de él, de sus miembros superiores e inferiores, así que él no puede movilizarse. Bien. Y acá simplemente para que ustedes lo miren, cómo se conforma más o menos la vaina de mielina, le va haciendo como capitas, como a forma de cebolla, si ustedes se lo imaginan de esa forma, como que si fuera una cebolla, lo va envolviendo y la va envolviendo. Bien, el metabolismo, bueno, si nos vamos a la parte ya un poco más química, la parte de los compuestos, pues acá simplemente, si ustedes lo van observando, en esta región, aquí ustedes tienen la esfinganina o la esfingosina, que es esta misma cosita, pues ustedes aquí observan que se le agrega una cadena grande. Acá esta letrita pequeña dice N. N significa cualquier cantidad. Esto se refiere a que esta es una cadena de carbonos. En otras palabras, que es un ácido graso. Así que si este ácido graso pues se agrega a esta molécula, pues termina convirtiéndose en una ceramida. Así que si se fijan, el proceso realmente es bastante sencillo y como casi todos los metabolismos para los ácidos grasos y para los lípidos, pues casi siempre viene interfiriendo la coenzima A como transportadora de estas moléculas. Bien, los glucoesfingolípidos no es otra cosa más que a esa molécula que teníamos de ceramida que se le agregue pues la molécula de azúcar. Así que según el tipo de azúcar y según el tipo de lípido, pues ustedes pueden observar acá estos nombres tan extraños. Y estos son los glucoesfingolípidos que tenemos en nuestro cerebro. Si ustedes observan, pues realmente no me interesa tanto que ustedes conozcan el nombre, más que conozcan la utilidad o la aplicación o para qué funcionan. En general, estos, como les menciono, lo que hacen es recubrir la vaina de mielina de las neuronas. Y hay un problema también, que normalmente nuestro organismo tiene pues las enzimas necesarias como para empezar a degradar cada una de estas cositas. Si nosotros no tuviéramos la enzima para degradar este glucoesfingolípido, este comenzaría a almacenarse dentro de la célula. Y esas son las enfermedades de almacenamiento lisosómico, que normalmente, dependiendo pues del tipo de
de glucósido que se almacene, pues dan un tipo de enfermedad o la otra, pero en general todas estas, si les digo yo que esto es más frecuente en el tejido cerebral, pues ya se imaginarán ustedes que las enfermedades en las que se encuentran aumentados estos productos, ustedes van a encontrar afectación neurológica. Son niños que desde el momento del nacimiento tienen problemas cerebrales, tienen con frecuencia parálisis, algún déficit motor, retraso mental y normalmente mueren antes de los 3-4 años, así que son enfermedades que son de índole genética y de las cuales pues simplemente no nos podemos salvar. Sin embargo, pues no todo es negativo, sino que hay una utilidad en esto. Cuando nosotros degradamos eso, pues lo vamos degradando en el orden inverso. El glucoesfingolípido le quitamos el azúcar y se nos vuelve la ceramida. A esta ceramida le quitamos el ácido graso y se vuelve la efingosina. Y luego esta efingosina pues se vuelve a utilizar para volver a sintetizar otro tipo de glucoesfingolípido dependiendo de la neurona o de dónde lo necesitemos. Bien, así que si se fijan lo vamos descomponiendo entre sus partes que lo conforman, el glucoesfingolípido entre el azúcar y la ceramida en efingosina y ácido graso, es decir, la misma cadena pero en el orden contrario. Y aquí están las que les menciono yo, las enfermedades de almacenamiento lisosómicos. Los lisosomas, bueno, son la porción de la célula que se encarga de la degradación de los detritos, así que cuando algo anda en exceso, cuando algo anda mal dentro de la célula, normalmente es el lisosoma quien se encarga pues de tratar de eliminar esa molécula. Así que si se fijan, cada una de estas pues es por un déficit de una enzima en particular para la degradación de algún tipo de fingolípido. Así que si se fijan, acá hay un tipo de fingolípido que se queda acumulado en la célula. No me interesa realmente que se conozcan estos nombres, son enfermedades bastante raras y como les digo, pues de pronóstico bastante malo. Pero también tienen otra función. Si ustedes recuerdan, la apoptosis es la muerte celular programada. Cuando algo empieza a ir mal dentro de la célula, hay un tipo de glucoesfingolípido que da una señal para que se active toda esta vía de la apoptosis. Así que es necesario que exista un adecuado control de estos glucoesfingolípidos para que la célula pueda morir en el orden correcto. ¿Y para qué es importante esta apoptosis? Bueno, supongamos que dentro de esta molécula, dentro de esta célula en particular, esta molécula de ADN, tiene algún daño en el ADN. Acá dice daño en el ADN. Supongamos que entonces esta célula pues detecta que aquí anda algo malo. Entonces aquí es donde se activa ese glucoesfingolípido que va a dar la orden para que posteriormente pues por otra gran orden de cascadas terminen en la lisis de la célula. Para lo que sirve esta apoptosis es para que no se genere un cáncer. Si esta célula con una mutación continuará en proliferación o creciendo o multiplicándose, pues terminaríamos en un cáncer. Así que en primera instancia nuestro organismo tiene un mecanismo anticancerígeno que es precisamente la apoptosis. Así que ocupamos que nuestros glucoesfingolípidos estén bien para que nuestro mecanismo de apoptosis esté funcionando bien y que la célula se pueda romper y que pues todos los componentes de esta célula se utilicen en otras. Así que va a deshacer cada uno de estos elementos de la célula en sus componentes para que otras células utilicen esos nutrientes. Bueno, ahí ya lo podemos ver un poquito más en grande, daño celular, daño en el ADN. ¿Qué otro rol tienen estos glucoesfingolípidos? Da la casualidad, si ustedes se han fijado, normalmente los virus de la gripe tienen unas letras que se llaman H1N1, por ejemplo, digamos, H1N1. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que andaba esta famosa gripe? Bueno, la H es para la exosaminidasa y la N es para la neuraminidasa. La neuraminidasa, pues, es una enzima del virus que se une precisamente a un gangliósido dentro de nuestro cuerpo. Así que no nos puede dar gripe si no tenemos este gangliósido. Así que ya van viendo ustedes la importancia de tener o no tener algún tipo de moléculas en el cuerpo. Si no tuviéramos ese gangliósido, pues no nos daría gripe.
La utilidad también de esto es que nos permitió desarrollar medicamentos pues que bloquean esta unión del virus a este tipo en particular de molécula, y ese es el famoso Tamiflu, un medicamento bastante caro que se utilizaba para el tratamiento de la influenza. Bien, y pues el tipo de gangliósido es el gangliósido GM1. Pero también tienen otra función, como les mencionaba yo, el rol en general de los glucoesfingolípidos o en general de los esfingolípidos era la protección o la regeneración de la neurona, sobre todo de la vaina de mielina. Pues aquí sale una anécdota sobre este jugador. Este era un jugador de fútbol americano de los Jets, que él durante uno de los partidos pues sufrió un accidente bastante serio, porque se fracturó la columna cervical. Así que nuestro amigo tenía una lesión que realmente era bastante parapléjica. O sea, en el lugar donde se ocurrió la lesión, es decir, en el cuello, es una zona tan delicada que si usted la lesiona, lo más probable es que usted experimente una parálisis, ya sea de sus miembros superiores y de sus miembros inferiores. Así que este amigo inicialmente pues no podía ni caminar ni mover sus brazos. Estuvo paralítico durante un buen tiempo. Lo trataron con ese gangliósido M1 y mírenlo, pues ya anda caminando. Hasta que finalmente pues murió por otras causas. Así que el potencial uso de los gangliósidos para el tratamiento de algunas enfermedades degenerativas. Ahora vamos a la parte un poquito más exótica, la parte de los esteroides. Mencionábamos que los esteroides son todos aquellos derivados generalmente del colesterol. La molécula normal o la molécula, digamos, de base que tienen es el isopreno, que es una molécula de 5 carbonos. Es esta que tenemos acá. Bien, si multiplicamos esta molécula y hacemos un polímero de varias de estas moléculas, pues vamos a terminar teniendo esta estructura básica que se llama ciclopentano peridrofenantreno, que son estas tres moléculas de acá. Bien, si ustedes se fijan, esta molécula en total termina con 17 carbonos. Esta es la precursora o la que se utiliza para la síntesis del colesterol. Sin embargo, si analizamos pues el colesterol como tal, vemos que no es solamente la molécula como tal, sino que tiene algunas otras cositas. Tiene una cadena radical y tiene un grupo metilo acá, otro grupo metilo acá y tiene un grupo hidroxilo. Por eso es que se llama colesterol, porque tiene un grupo hidroxilo. Bien, este colesterol ya decíamos que confería rigidez en las membranas y que quizás el rol más importante era que funcionaba para la síntesis de los esteroides, que no son otra cosa más que las hormonas de nuestro cuerpo. Así que este era el rol que tenía este colesterol, que de ahí partíamos de todas las hormonas que vimos en aquella clase del jueves pasado. Bien. Entonces, los isoprenoides, pues cuando hablamos de isoprenos hablábamos de la molécula de los 5 carbonos y decíamos, por ejemplo, que el caucho era una molécula que tenía miles de repeticiones de isopreno. Por otro lado, tenemos los ácidos biliares que son derivados directamente del colesterol. Y tenemos también el fitol, aquel que mencionábamos que daba el color verde a la clorofila y que algunas personas incluso la utilizaban para consumo humano. Y también a partir de estas moléculas tenemos todas aquellas vitaminas liposolubles, es decir, las ADEC. En cambio, las vitaminas B y las vitaminas C pues son hidrosolubles y se sintetizan de otra forma. La vitamina C en particular, pues ya vieron ustedes el ciclo de Krebs. Y la vitamina B pues ya la vieron que servía como coenzima para los metabolismos tanto de los lípidos como de los carbohidratos. Pues bien, acá tenemos la molécula de colesterol. Bueno, esta sería el ciclopentano ferhidrofenantreno. Y a partir de esta, pues, ya observamos acá los pequeños cambios en los grupos metilo y una cadena adicional que tiene esta molécula. También decíamos que normalmente la estructura tridimensional, pese a que la dibujan bastante estiradita, bastante elongada, lo usual o lo habitual dentro del cuerpo humano es que se encuentra en una forma un poco más compacta, así que la molécula esta es bastante rígida y pues
al encontrarse en mayor cantidad dentro de la membrana celular, hacía que la membrana pues fuera un poco más rígida. ¿Cómo sintetizamos entonces ese colesterol? Pues acá van a ver ustedes una pequeña serie de pasos. Lo primero es partir de un acetato. El acetato no es otra cosa más que hacerle un pequeño cambio a aquella molécula de acetilcoenzima A. Así que ese acetilcoenzima A, si se han fijado, lo utilizamos para todo. Lo utilizamos para los carbohidratos, lo utilizamos para la síntesis de lípidos y pues también a partir de esa podemos sintetizar el colesterol. Esta molécula la vamos a terminar convirtiendo en otra molécula que se llama mevalonato, pues ya vamos a ver esto un poquito más a detalle. Este mevalonato pues lo vamos a combinar entre sí, 6 mevalonatos lo vamos a combinar entre ellos y esta pues se va a llamar escualeno. Quizás a ustedes les suene el nombre escualeno como a tiburón. Si ustedes se fijan, a los tiburones les dicen escualos. Bueno, el escualeno como tal es el aceite que se encuentra presente en el hígado de tiburón, pero también está presente en el aceite de oliva. Posteriormente, esta cadena larga, pues se termina haciendo ciclos para convertirse en el colesterol. Es decir, se vuelve en forma de ciclo. Bien, y aquí simplemente para que lo relacionemos escualeno con el aceite del hígado de tiburón. Bien. Les mencionaba entonces que partimos del acetato y este acetato lo vamos a convertir en mevalonato. Bien, necesitamos 2 acetilcoenzimas A. Si se fijan, acá vienen 2. Lo que utilizamos es una tiolasa que lo que hace es romper pues este enlace con el azufre con el que viene la coenzima A. Se libera una de las coenzimas A y las otras 2 moléculas pues se quedan unidas. Así que esta molécula se termina llamando cetobutirilcoenzima A. Ese cetobutirilcoenzima A pues se le viene a agregar otro acetilcoenzima A. Y aquí pues esta pasa a llamarse hidroximetilglutarilcoenzima A. Esto significa hidroximetilglutaril. Bien, esta misma molécula, si ustedes se fijan, ahora va a tener una reducción, va a ganar hidrógeno. En este caso, pues la molécula donadora va a ser el NADPH. Si ustedes se fijan, acá son 2 moléculas de NADPH y son 2 moléculas de hidrógeno. Así que esos hidrógenos pues van a pasar a formar parte de la molécula que teníamos anteriormente y esta ahora ya pasa a llamarse mevalonato. Entonces ya sintetizamos el mevalonato. Y si se fijan, para sintetizar el mevalonato utilizamos 3 acetilcoenzimas A. Bien. Si ustedes se fijan, esta última conversión es el paso limitante para la síntesis de colesterol. Quizás esta sea la enzima más importante en todo este proceso y esta es la diana terapéutica para los medicamentos del colesterol. Todos esos medicamentos que funcionan para bajar el colesterol actúan inhibiendo esta enzima. Así que estos son los que se llaman estatinas. Y pues son algunos que quizás hayan visto que consumen quizás sus papás, sus abuelitos, alguien de su familia. Todos esos que terminan con statina, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pues eso es lo que ayudan es para que su cuerpo ya no esté sintetizando el colesterol. Bien, por el momento solamente teníamos el mevalonato. Ahora ese mevalonato pues tenemos que irlo amplificando un poquito hasta volverlo un escualeno. Si ustedes se fijan, pues esta cadena es un poco larga y esta reacción, si ustedes se fijan, pues obviamente todos los procesos de síntesis gastan ATP. Aquí en medio ustedes van a encontrar pues las moléculas o cómo se llaman cada una dependiendo de su transformación. Sin embargo, quizás el proceso más importante es esto, que se gastan 3 ATP en el proceso de conversión del mevalonato hasta 3-fosfo-5-pifidofosfomevalonato. En este paso, pues, nosotros vamos a utilizar 6 de estas moléculas de isopentinilpirofosfato para convertirnos en escualeno. Es decir, este proceso de gastar 3 ATP se va a utilizar 6 veces, así que en realidad van a ser 3 por 6, 18 ATP los que se van a gastar durante el proceso de síntesis, así que se gasta bastante energía. Bien, de ahí hasta simplemente pues se sigue transformando un poquito
y en última instancia pues termina formándose el escualeno. Si se fijan, lo puse de esta forma porque si ponemos toda la cascada bioquímica pues es un proceso bastante largo, pero el resumen sería que terminamos convirtiendo este mevalonato en esta molécula, utilizamos 6 de esta molécula y lo convertimos finalmente en escualeno. Pues en el proceso también se gasta un NADPH. Una vez que ya tenemos este mevalonato, bueno, acá tenemos algunos de los procesos importantes. Primero teníamos el mevalonato, pues, y que vamos a gastar los 3 ATP para la síntesis del isopentinil pirofosfato y que íbamos a utilizar esos para la síntesis del mevalonato. Esos quizás son los principales aspectos importantes. ¿Cómo sabemos que son 6 de estas moléculas las que estamos gastando? Bien, cuando ustedes analizan la estructura de este isopentinil pirofosfato, ustedes encuentran que acá hay un doble enlace. Si ustedes analizan la molécula del escualeno, pues van a encontrar que existen 6 dobles enlaces. Así que pues ahí es donde se deduce la conformación de esta molécula, que se utilizan 6 de esta. Y bueno, ahí simplemente para contar. Y que en el último proceso para la conformación del escualeno pues se gasta un NADPH. Y el otro aspecto importante, que el escualeno como tal es uno de los elementos presentes en el aceite de oliva. Bien, el proceso de convertir toda esta larga cadena en esta molécula de forma cíclica es un proceso bastante largo. De hecho es un proceso tan largo que incluso el libro solamente hace un apartado diciendo que faltan ahí 16 reacciones, ni siquiera nos explica cómo es que se va doblando la molécula, porque el proceso realmente es tan largo, pero lo importante es considerar que esto va formándose en forma de ciclo hasta contener la molécula de colesterol que tenemos. En última instancia, pues la molécula más parecida o el precursor sería el lanosterol. De este lanosterol, pues en última instancia se convierte en colesterol. Si ustedes se fijan, el libro nos menciona que las reacciones pues son tantas que ni siquiera las describe. Bien. Pero ¿qué hacemos entonces con este colesterol? Ya habíamos dicho que lo utilizábamos para la síntesis de hormonas esteroideas. Así que si ustedes se fijan, haciendo pues un resumen un poco más corto del ciclo, partíamos para empezar desde acá, desde el acetilcoenzima A, y utilizábamos muchos acetilcoenzima A para conformar toda la molécula. En el proceso utilizábamos 3 ATP, en el proceso convertíamos todas esas moléculas en escualeno, este escualeno posteriormente en lanosterol, y el lanosterol, ya que era la molécula toda cíclica, pues últimamente la convertíamos en el colesterol que conocemos como tal y que lo utilizamos para la síntesis pues, de las hormonas esteroideas. También habíamos mencionado que existían algunos procesos para la regulación. Si ustedes se fijan, estas son algunas proteínas que se encuentran en el retículo endoplásmico. Aquí dice retículo endoplásmico y otras que se encuentran en el aparato de Golgi. Cuando ustedes en su célula tienen una cantidad baja de colesterol, se aumentan la cantidad o la producción de estos factores de transcripción. Estos SCAP y REB se llaman factores de transcripción. Lo que hacen estas moléculas es llegar hasta el núcleo y decirle a la célula que tiene que sintetizar esta enzima, que era aquella que nos ayudaba para convertir el colesterol. Así que en última instancia el efecto es que se aumentaban estos factores de transcripción que terminaban en una síntesis mayor del colesterol. Por otro lado, si nosotros teníamos un colesterol alto, supongamos que acá está algo, pues no hay necesidad de estimular estos factores de transcripción, así que se limita o se disminuye la creación de esta enzima por parte del núcleo. Otra de las moléculas que ejerce un efecto regulador es la insulina. La insulina también inhibe la síntesis de este colesterol. Bueno, si ustedes se fijan acá, aquí tenemos las dos reacciones. En este caso, pues la insulina tenía un efecto positivo sobre esta enzima, mientras que el glucagón tiene un efecto negativo. Bien, si ustedes se fijan acá, este proceso es el inverso, que es cuando tenemos el colesterol elevado. Y les mencionaba yo que en este caso, pues estos factores de transcripción
no tenían la necesidad de ir a estimular al núcleo, así que no había transporte de estos hacia el núcleo y por lo tanto se disminuía la síntesis del colesterol. Bien, degradación del colesterol. Les mencionaba y les decía que quizás el aspecto más importante es que el colesterol no tiene una vía metabólica, no hay una enzima que degrade el colesterol. La única forma que tiene nuestro organismo para eliminar el exceso, pues, es convertirlo en sales biliares, convertirlo en hormonas y posteriormente eliminarlo por vía digestiva. Bueno, mencionamos entonces esos ácidos biliares. Esos ácidos biliares se sintetizan a nivel hepático. Estos pequeños canalitos que ustedes ven en verde, pues son los canalículos biliares que se encuentran en el hígado. Estos, en última instancia, vienen a dar acá a la vesícula biliar, así que en última instancia la vesícula biliar sirve para contener o para almacenar como reserva los ácidos grasos en forma de ácidos biliares que se han formado a nivel hepático. Cuando nosotros ingerimos una comida, sobre todo que es rica en grasa, pues estimula la contracción de la vesícula para que la vesícula libere estos ácidos biliares que lleguen hasta el duodeno y que acá funcionen para emulsificar esas grasas y que nuestro cuerpo las pueda absorber. Estos ácidos biliares pues se sintetizan a partir del colesterol. Si ustedes se fijan, aproximadamente al día nuestro hígado está produciendo entre 400 y 500 miligramos de ácidos biliares, pero la mayor parte de estos ácidos biliares se vuelven a reabsorber a nivel del intestino, sobre todo en el ilion, y vuelven otra vez hacia la vesícula. Y así están en constante circulación. En última instancia, nosotros terminamos eliminando en heces aproximadamente 0.5 gramos al día, es decir, eliminamos casi lo mismo que producimos. Sin embargo, en nuestra vía biliar, pues ustedes van a encontrar que normalmente la cantidad de ácidos biliares es un poco superior, precisamente porque alguna parte de esto pues se termina reabsorbiendo. Bueno, los ácidos biliares, los más importantes son estos dos, ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Estos, para funcionar, ustedes observan que a cada de estos se les agrega un aminoácido. Al agregárseles este aminoácido, pues cambian un poquito el nombre. La que se une con glicina, pues termina llamándose glucocolato y la que se combina con taurina como taurocolato. También existe otra, pues de manera un poco más artificial, que sería el desoxicolato. Y estos, pues simplemente para que ustedes se fijen que se convierten a partir del colesterol. A estos en última instancia, si se fijan acá se les agrega a cada uno la glicina y al otro la taurina. Y estos, como les menciono, para lo que sirven es para que ustedes lo utilicen como detergente y que puedan disolver las grasas en su intestino y que de esa forma sus enterocitos puedan absorber los ácidos grasos de la comida que ingieren. La otra utilidad pues del colesterol sería que sirve para la síntesis de las hormonas esteroideas y estas ya habíamos visto que habían varios tipos. Los mineralcorticoides, los glucocorticoides, los progestágenos, los andrógenos y los estrógenos. En este caso, pues estos servían para el metabolismo del potasio, estos para el metabolismo de la glucosa. Estos, los progestágenos, sirven como precursores para la formación de andrógenos y los estrógenos y también sirven para la mujer para regular su ciclo menstrual. Los andrógenos, pues ya sabemos que es la hormona masculina y el estrógeno, pues la hormona femenina. Bien, todas estas hormonas se van a sintetizar a partir del colesterol. Este colesterol se va a convertir en una molécula que se llama pregnenolona. Ustedes observan acá que la diferencia pues de la molécula es básicamente que le cambia un poquito el radical que tiene en su extremo superior. Y a partir de esa pregnenolona pues ustedes pueden observar este pequeño cuadrito. Cada uno de estos cuadritos significa una molécula diferente. Y para cada una de estas reacciones hay una enzima diferente. Y según la dirección que ustedes agarran, pues se sintetiza una sustancia o la otra. Así que si ustedes agarran esta ruta, la pregnenolona sería esta primera de acá.
Si ustedes agarran la pregnenolona en esta vía hacia abajo, lo que van a sintetizar son los mineralcorticoides, es decir, la aldosterona. Si ustedes agarran esta vía al inicio, pueden agarrarla por los dos lados. Si ustedes se fijan, pueden venir por acá o pueden venir por acá. Y terminan en la síntesis de los glucocorticoides, es decir, en la síntesis del cortisol. Si ustedes agarran la vía hacia el lado, si ustedes se fijan, aquí la vía puede converger en muchos puntos. Puedo llevármela yo de esta forma, puedo llevármela de esta forma, así que hay varias rutas. Esta termina en la conversión de andrógenos. Esta última, esta de acá es la testosterona y esta de acá es la dihidroepiandrosterona, que esta es la que normalmente en el tejido periférico actúa para la pérdida del cabello en los hombres, por ejemplo. Y esta otra vía hacia abajo, si se fijan, era bastante similar con la de la testosterona. Y si se fijan, converge de hecho en la testosterona. Y a partir de acá pues se sintetizan las hormonas femeninas. La estrona hacia este lado y el estradiol en este lado. Y bueno, pues si queremos ver un poquito más a detalle este proceso, esta página ya la habíamos analizado anteriormente y aquí habíamos visto pues todas las estructuras de los esteroides. En última instancia, ustedes se fijan, acá están estas rutas que habíamos mencionado. Y acá se encuentran todas las enzimas. Si se fijan, cada color es una enzima diferente. Así que son un montón de enzimas involucradas. Y si analizamos el proceso, este cuadrito es el mismo que teníamos anteriormente, simplemente que ahora lo tenemos sin nombres como para tratar de no confundirnos. Pero fíjense ustedes en lo importante, que estas enzimas participan normalmente en la conversión de varios productos. Así que vean ustedes esta 21-hidroxilasa. Sirve tanto para la producción de aldosterona como para la producción de colesterol. Así que si ustedes tuviesen un déficit de esta enzima, ustedes no podrían ni producir cortisol ni producir aldosterona. Lo mismo que si ustedes tuvieran deficiencia de esta enzima. Así que si ustedes se fijan, pues reconocer o memorizar este cuadro es bastante difícil. En última instancia, pues para lo que nos sirve es para saber que las vías normalmente son un poco intrincadas y convergen y que necesitamos varias enzimas para realizar la conversión de todos nuestros procesos metabólicos. Otra de las enzimas importantes pues sería la aromatasa, que es la que en última instancia convierte la testosterona en el estradiol, que es el que nosotros necesitamos, el que necesitamos las mujeres, ¿verdad?, para nuestro ciclo. Y acá pues tenemos sobre todo la importancia de esto. Si se fijan, esta molécula parte de la testosterona, así que en realidad nosotros como mujeres sí producimos testosterona, simplemente que nosotros pues utilizamos la aromatasa para convertirla en una hormona que nosotros pues sea un poco más favorable para nuestro organismo. Así que si se fijan es bastante intrincado. Podríamos detallarnos aquí un poco para verlos, pero realmente no tiene el objetivo de ir viendo cada nombre. Simplemente fíjense ustedes que las rutas, la mayoría de todas estas son unidireccionales. Si se fijan, únicamente estas moléculas son las que tienen la reacción favorable hacia los dos lados. El resto de las moléculas pues solamente pueden convertirse por una vía. Y con respecto a las funciones, pues esta creo que ya las abordamos un poco mejor cuando vimos todas las funciones de las hormonas esteroideas. Bien, otros isoprenoides. Acá mencionábamos que teníamos aquellas vitaminas de tipo liposoluble. Para aprendérselas pues es más fácil con esta sigla, ADEC. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿Para qué nos sirven estas vitaminas? Bueno, la vitamina A, para empezar, es un potente antioxidante. El otro aspecto importante es que esta vitamina A dentro de nuestro organismo se utiliza en estas formas que ustedes ven acá. Todo transretinol, retinal y ácido retinoico, así que estos son los famosos retinoides. Estos se utilizan también, por ejemplo, para el tratamiento del acné incluso. Estos, pues, nuestro organismo los sintetiza a partir de los betacarotenos que consumimos en el alimento, es decir, todos aquellos alimentos que tienen algún pigmento anaranjado, algún pigmento amarillo. Y nuestro organismo necesita esa vitamina A
Bueno, ya se los había mencionado como antioxidante. También tiene un factor importante para el crecimiento. Los niños que tienen un déficit de vitamina A no crecen. También funciona con el sistema de la respuesta inmune. Bueno, esto sobre todo porque funciona como antioxidante. Y el otro aspecto importante es la síntesis de esta rodopsina. Esta rodopsina se encuentra en los bastones de nuestra retina. El bastón sirve para la visión en blanco y negro. Si usted guíense por la letra. Si ustedes se fijan, normalmente estas se llaman conos y bastones. Los conos sirven para la visión en color y los bastones sirven para la visión en blanco y negro. Así que estos bastones son los que nos ayudan a ver en la oscuridad. Así que si tuviésemos un déficit de esta vitamina A, pues tendríamos un poco más de dificultad para ver en la noche. La vitamina D la utilizamos no activamente como una vitamina indispensable. De hecho, nuestro organismo tiene la capacidad de sintetizarlo. Pero el problema es que necesitamos la luz ultravioleta para que este colecalciferol sea en su forma activa, que es precisamente la vitamina D3. Si nosotros, por ejemplo, no nos exponemos a la luz ultravioleta, digamos que nosotros vivimos quizás en Siberia, en alguno de esos lugares un poco helados, en los que la mayor parte del tiempo es oscuro, pues nosotros no tendríamos exposición a la vitamina, no tendríamos exposición a la luz ultravioleta, de modo que nuestra vitamina no podría formarse de su forma activa. Así que tendríamos una alteración para el metabolismo del calcio, que es en última instancia para lo que sirve la vitamina D. Es por esto que se recomienda, sobre todo en las zonas en las que no hay pues buena iluminación. Cuando digo buena iluminación me refiero a luz natural, luz de sol, sobre todo en algunos lugares con el invierno muy prolongado, en los que se utiliza la vitamina D para enriquecer algunos alimentos. Por ejemplo, la leche, ustedes van a ver que generalmente dice enriquecida con vitamina D. Realmente ustedes no necesitan consumirla, como les digo, su organismo tiene la capacidad de sintetizarlo. Sin embargo, al no poder activar esta molécula, pues ustedes necesitan adquirirla en forma de alimento. Bien, ocupamos, como les digo, forzosamente la presencia de la luz. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para que nuestro organismo tenga mayor capacidad para absorber el calcio. El calcio se va a almacenar a nivel de nuestros huesos, a nivel de nuestros dientes. El calcio también sirve para el proceso de contracción muscular, funciona para la división celular, así que nosotros en última instancia pues obviamente necesitamos la vitamina D para mantener el metabolismo de nuestro calcio en una forma óptima. Y la vitamina E, pues es un potente antioxidante, quizás uno de los mayores antioxidantes, al igual que la vitamina A. Y este es el que más nos defiende de las especies reactivas de oxígeno. Y la vitamina K, la última de las vitaminas liposolubles, esta para lo que nos sirve es para la síntesis de los factores de la coagulación. Son 12 factores de la coagulación, pero solamente el 2, el 7, el 9 y el 10 funcionan a base de vitamina K. Así que si a nosotros pues no consumimos vegetales verdes, sobre todo los vegetales verdes, observen la imagen que la mayoría son verdes. Si no consumimos vegetales verdes, pues no tenemos una cantidad adecuada de vitamina K y comenzamos a tener algún problema de coagulación. Van a fijarse que normalmente tenemos moretones a repetición, por ejemplo. Otros terpenos interesantes que nosotros consumimos, bueno, uno de esos es el limoneno, que es el que le da el olor característico a los cítricos, sobre todo los limones, y el otro pues es el licopeno, que es el que le da el color rojo al tomate. Para finalizar, pues tenemos acá los eicosanoides. Los eicosanoides son estas 3 moléculas que tenemos acá. Ya las habíamos descrito un poquito sus funciones y decíamos que estas eran las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Los tromboxanos servían para la activación de las plaquetas, las prostaglandinas mediaban la respuesta inflamatoria y los leucotrienos decíamos que tenían un papel importante sobre todo para el asma. Bueno, si ustedes se fijan, todas estas moléculas nosotros necesitamos extraerlas a partir de los fosfolípidos de la membrana.
A partir de acá era donde utilizamos aquella enzima fosfolipasa y pues posteriormente utilizábamos ese ácido graso de nuestro fosfolípido para convertirlo en ácido araquidónico. Y a partir de este ácido araquidónico íbamos a sintetizar estas 3 moléculas dependiendo de lo que nuestra célula necesitara. Cuando nosotros tenemos una agresión, imagínense que son picados por una abeja, en su célula se va a liberar esta fosfolipasa para tratar de sacar los mediadores, o mejor dicho, para sacar el fosfolípido de la membrana e intentar sacar de ella pues los elementos que ya habíamos mencionado. Utilizamos esta fosfolipasa, quitábamos el ácido graso de este fosfolípido, lo convertíamos en ácido araquidónico y aquí habían varias posibilidades. Una, que utilizáramos la lipooxigenasa. Esta lipooxigenasa para lo que nos sirve es para la síntesis de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas pues son estas que tenemos acá. Estas para lo que sirven es para atraer más neutrófilos. Si ustedes evalúan a la larga, si ustedes tienen mayor cantidad de neutrófilos en una sola, pues van a tener mayor cantidad de células en una zona, imagínense en la piel, y eso es lo que hace que se inflame. La prostacyclina lo que hace es dilatar sus arterias, así que hace que lleguen más células inflamatorias, así que aumenta la inflamación por la picada de la abeja. Y en última instancia, pues el tromboxano lo que hace es, como les mencionaba, la activación de las plaquetas. La otra posibilidad es que la enzima se llame ciclooxigenasa. Si lo que utilizamos es ciclooxigenasa, más bien acá es al revés. La ciclooxigenasa es para las prostaglandinas y la lipooxigenasa es para los leucotrienos. Acá quizás me confundí cuando hice el esquema. Bien, en este caso pues son 4 tipos de leucotrienos y estos leucotrienos para lo que funcionan es para la respuesta broncodilatadora o broncoconstrictora. Cuando estos están en exceso pues lo que ocurre es broncoconstricción. Y eso es lo que explica que durante una crisis asmática exista un aumento de la síntesis de los leucotrienos y que los medicamentos para el asma pues lo que inhiban es precisamente la síntesis de esos leucotrienos. Lo que ustedes hacen cuando toman una aspirina es inhibir la enzima COX, es decir, la ciclooxigenasa. Acá, como les menciono, probablemente me confundí cuando puse los cuadritos porque la ciclooxigenasa es para las prostaglandinas. Cuando ustedes toman aspirina, cuando ustedes toman ibuprofeno, diclofenaco, lo que sea, cualquiera de esos analgésicos, lo que hacen es inhibir esta enzima para que ustedes no puedan sintetizar todos estos elementos que causan inflamación y que por tanto al ser inflamar un tejido pues terminan estimulando las terminales de dolor de su cuerpo y terminan ustedes sintiendo dolor. Así que como tal la prostaglandina no les causa dolor, sino que es el acúmulo de los mediadores o el acúmulo de las células en esa región lo que hace que usted sienta dolor cuando lo pica una abeja. Bueno, y como ya saben, siempre terminamos la clase con algún pensamiento un poco diferente de la temática. Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven. Así que los motivo a que se mantengan jóvenes y que aprendamos al menos alguna cosita. Cada día podemos aprender algo nuevo, así que pues no desperdiciemos la oportunidad de aprender. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Por mi parte, todo bien, doctor. Muchas gracias y feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Bueno, hoy sí ya terminamos totalmente el contenido, así que pues lo que queda, si ustedes quizás ya revisaron la plataforma, pues ahí queda simplemente una actividad adicional, que era la de realizar este crucigrama. Acá pues ya les estaba explicando que ustedes tienen la opción incluso de pedir pistas para la palabra o pistas para la letra. En última instancia, cuando ustedes piden la pista, pues la aplicación esta les va quitando puntos. Sin embargo, como les menciono, a mí no me interesa que acá ustedes se saquen un 100 o que lo hagan en 2-3 minutos, sino que lo completen, porque estos son los conceptos quizás más importantes que les van a ayudar para estudiar para su examen. Y como les digo, son los conceptos más importantes, los conceptos que es necesario tener un poco más claros.
y les va a servir realizar esta actividad para que ustedes se ganen quizás algunos puntitos extra el viernes en la actividad que vamos a hacer. Mañana lo que haríamos es un repaso general. Sé que normalmente los jueves los utilizamos para que veamos algún tema adicional o para ver alguna práctica de lo que hacemos. Sin embargo, dado que el examen pues ya lo tenemos bastante cerquita, creo que sería más conveniente que lo utilizáramos para repasar. Este repaso les va a servir para completar esa tarea y también para estudiar para la actividad del viernes y obviamente para el examen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues nos veríamos mañana. Mañana recuerden que es a la 1.